Antes de que lo llamaran santo, antes de que su cruz se cubriera de cintas rojas, el gauchito Gil ya caminaba entre sombras que ningún hombre debería conocer. Esta no es una leyenda, es una advertencia. Nadie puede afirmar con certeza de qué región exacta de Corrientes emergió Antonio Mamerto Gil Núñez, ni qué silencios dieron forma a su nombre. Algunos lo sitúan naciendo hacia 1847 entre la bruma tibia de Mercedes y los confines del monte, en una zona donde los mapas se disuelven como papel mojado y las palabras de los hombres pierden fuerza frente a la vastedad de la llanura. Su madre hablaba poco y su padre era menos que sombra, hombre sin historia que a veces desaparecía por semanas, dejando tras de sí solo huellas profundas que no pertenecían a pies humanos ni a pezuñas conocidas. Desde niño, Gil tuvo una mirada que parecía observar más allá del horizonte y del tiempo. Los ancianos lo evitaban con una mezcla de respeto y temor, no porque hiciera daño alguno, sino porque su sola presencia les despertaba recuerdos que nunca habían vivido. Los perros no le ladraban. Las tormentas retrocedían ante su paso. La historia oficial, esa que los burócratas de Goya y los tenientes de la Guardia Nacional quisieron tallar sobre mármol, dice que Gil fue un desertor, un gaucho rebelde que se negó a luchar en las guerras fratricidas que azotaban la Argentina rota del siglo XIX. Fue reclutado para servir en luchas que enfrentaban provincia contra provincia, bandera contra bandera, pero él, con voz tranquila y manos firmes, rehusó blandir su facón contra otro correntino. Huyó y fue perseguido. Lo que siguió no está en los documentos, está en la tierra, en los sueños, en los ojos de los ancianos que aún dejan cintas rojas en los postes de las rutas. Se dice que Gil se internó en el monte y allí aprendió cosas que no pertenecen al saber de los hombres, que durante una noche sin luna, bajo un cielo que no mostraba estrella alguna, fue visto hablando en voz baja con una figura envuelta en un manto hecho de sombra y viento, cuyo rostro no era rostro, sino una cavidad abierta al abismo. No se sabe qué le dijo esa presencia, pero desde entonces Antonio cambió. No se volvió cruel ni sombrío. Al contrario, robaba solo a los ricos y siempre dejaba más de lo que tomaba. Iba de estancia en estancia, ayudando a los pobres, sanando animales con solo tocarlos, haciendo que los pozos secos volvieran a dar agua. Había en sus gestos una sabiduría antigua y en su voz un eco que no era del todo humano, aunque profundamente humano fuera su corazón. Los hombres que lo cazaban no comprendían lo que perseguían. Veían a un bandido cuando en realidad estaban hurgando en algo más profundo. El monte lo protegía, los caminos lo desviaban. Hubo quienes lo vieron caminando por senderos donde nadie más podía seguirlo, y quienes dijeron que el tiempo se detenía a su paso. Una mujer afirmó haberlo visto atravesar un incendio sin arder, y otro juró que lo escuchó rezar en una lengua más vieja que el latín. Finalmente, fue capturado en una fiesta de San Baltasar, entre la música y el humo del tabaco. Nadie supo bien cómo lo hallaron, pero los soldados de Goya lo llevaron con cadenas como si temieran que no fuera del todo hombre. Lo condujeron a un paraje al sur de Mercedes, donde la tierra es tan roja que parece haber sido saturada de sangre por siglos. Allí lo colgaron de los pies, como a un animal, y le degollaron. Antes del tajo, Gil miró al capitán Velázquez y le habló. No suplicó, no maldijo, solo dijo: «Tu hijo está enfermo. Si me rezás, si crees, él vivirá». El capitán rió. Luego,
cumplió la orden. Aquella noche, el hijo de Velázquez convulsionó, se retorció y gritó palabras imposibles. El médico no supo qué hacer, pero el capitán, ya sin risa en los labios, cabalgó de regreso al sitio de la ejecución y cayó de rodillas ante la cruz improvisada de ramas secas. No rezó como un cristiano, sino como un hombre desesperado que ha visto el borde del abismo. El niño sanó. Desde entonces, algo cambió. La cruz donde Gil fue asesinado empezó a atraer peregrinos. Primero, unos pocos. Luego, cientos. Algunos iban por fe, otros por miedo, porque en los sueños de muchos empezó a aparecer la figura de un gaucho ensangrentado, pero sereno, caminando por campos sin fin, enfrentando sombras que acechaban a la humanidad desde los bordes de la realidad. No hablaba, solo se interponía. Detrás de él, las sombras retrocedían. Algunos hombres de iglesia se alarmaron. Había algo en ese culto naciente que desafiaba los dogmas. No era pagano, ni satánico, ni siquiera hereje. Era algo más antiguo, una devoción que no necesitaba templos, ni libros, ni liturgia, solo una cinta roja y un susurro al viento. En los márgenes de los campos y las rutas comenzaron a surgir altares, pequeñas chozas, cruces improvisadas, cintas que no ondeaban con el viento, sino con la voluntad de algo invisible. Algunos juraban haberlo visto caminar por la ruta en noches sin luna. Otros afirmaban que sus ojos brillaban con una luz que no era reflejo de lámpara ni de sol. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. A medida que su devoción crecía, los sueños de los hombres se llenaron de advertencias. No eran amenazas, eran avisos sobre lo que acecha bajo la tierra roja, sobre los pozos que no deben abrirse, sobre nombres que no deben recordarse. Y siempre, siempre, en el umbral de esos horrores estaba él, el gaucho, el protector, el que se interpone entre nosotros y lo que no debe despertar. No es un dios, no es un santo, es un umbral, un puente. Y su sacrificio no fue solo humano, fue un pacto, no con los hombres, sino con aquello que duerme desde antes del tiempo. Gil no enfrentó a los soldados por rebeldía, los enfrentó porque eran peones, sin saberlo, de un designio más antiguo que deseaba abrir grietas en el mundo a través del odio y la guerra. Y al morir, selló esa grieta con su propia sangre. Por eso la tierra donde cayó es roja. No por el hierro ni por el sol, sino porque ahí se mezclaron sangre humana y sombra ancestral. Y por eso los fieles van allí cada enero, no solo a pedir, también a agradecer. Porque mientras su cruz siga en pie, hay una barrera que se mantiene firme entre el mundo de los hombres y aquello que aguarda más allá del velo. Y mientras flamee una cinta roja en el camino, Gil sigue velando, callado, inmenso, insondable, protector. Este fue un relato ficcionado sobre la leyenda del gauchito Gil, pero ¿qué hay detrás del mito? No hay actas de nacimiento ni documentos militares que confirmen con certeza la existencia de Antonio Gil Núñez. Sin embargo, muchos historiadores y cronistas coinciden en que probablemente fue una persona real, ya que su figura aparece de forma consistente en relatos orales desde fines del siglo XIX. Su nombre verdadero habría sido Antonio Mamerto Gil Núñez, y se cree que nació alrededor de 1840 en la provincia de Corrientes, Argentina. Era un hombre humilde, de origen campesino, conocido por su gran sentido de la justicia. Existe un lugar físico, cerca de Mercedes, Corrientes, donde la gente afirma que fue ejecutado. Hay testimonios antiguos que mencionan una muerte violenta, aunque los detalles, colgado de los pies, la frase milagrosa al verdugo, etc., son probablemente adornos legendarios.
La leyenda. Según la versión más difundida, Antonio Gil fue reclutado por el ejército para pelear en guerras civiles argentinas, pero se negó a luchar contra otros compatriotas. Por esta razón, fue considerado desertor y perseguido por las autoridades. Vivió como un forajido, pero se ganó el cariño de la gente porque robaba a los ricos para ayudar a los pobres, al estilo de un Robin Hood criollo. Finalmente fue capturado por la policía y ejecutado sin juicio previo el 8 de enero de 1878, colgado de los pies y degollado cerca de Mercedes, Corrientes. Esto hizo que alrededor suyo se creara una figura mística que con el tiempo se convirtió en un culto. La figura del Gauchito Gil representa la espiritualidad popular y el sincretismo entre la fe católica y las creencias locales. Su tumba se encuentra a unos 8 kilómetros de Mercedes, Corrientes, y es el centro de un santuario popular que recibe miles de peregrinos, sobre todo cada 8 de enero, fecha de su muerte. Los fieles le dejan cintas rojas, velas, placas y peticiones de todo tipo: salud, trabajo, protección, entre otros. A lo largo de Argentina, especialmente en rutas y caminos, es común ver santuarios con banderas y cintas rojas en su honor. Se tiene evidencia clara de que el culto al Gauchito Gil comenzó a organizarse y expandirse entre 1930 y 1950, primero en Corrientes y luego por el resto del país. El fenómeno creció de forma orgánica, a través de la devoción de sectores populares sin impulso institucional. Mito o realidad, el gaucho está. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas, nos des un me gusta o compartas con quien creas pueda estar interesado. Con esto nos ayudas a seguir creando videos.